Buenos días, estamos en el videocarto sobre actividades de innovación dentro de la primera parte de desarrollo conceptual del curso, el reto de la innovación. Bien, vamos a ver entonces el guión que vamos a ver el guión que vamos a seguir en esta sesión, que lo vamos a centrar en las actividades de innovación empresarial. Primero vamos a resolver el ejercicio que tenemos anterior sobre los casos de innovación y luego vamos a desarrollar este aspecto, que es dos enfoques en la medición de la innovación. Vamos a seguir el enfoque del objeto y el enfoque del sujeto. Y esto nos va a permitir definir con precisión qué es una empresa innovadora y hacer un ejercicio, el ejercicio del vídeo correspondiente. Vamos entonces con el ejercicio anterior. El ejercicio anterior eran diferentes casos sobre innovación que había que decidir si eran innovación o no eran innovación. Bien, aquí tenéis la respuesta. Vemos los primeros casos como ejemplo y ya continuamos con el contenido del curso. Bien, primer caso, la compra de modelos idénticos de un equipamiento ya instalado o puesta al día y extensiones menores de software. ¿Es innovación? No. El segundo, fabricación y venta del mismo modelo de PC a un precio más bajo debido a un descenso del precio de los microprocesadores. No es innovación. Implantación de un nuevo sistema de reservas en una agencia de viajes sí es innovación. Bien, con esto entonces podéis anotar las respuestas a cada uno de los casos y podéis determinar cuál es el número de aciertos que habéis tenido y así vais viendo cómo vais asimilando este concepto de innovación que contiene el manual de Oslo. Bien, entonces, esto es el ejercicio y pasamos ya al contenido del vídeo. El contenido del vídeo va dirigido, nosotros vamos dirigidos hacia la medición de la innovación empresarial, la innovación en las empresas. Queremos medirla y queremos comprender a fondo cuál es la metodología de encuestas que propone el manual de Oslo. Bien, entonces, para medir algo, para medir en relación con la innovación, para proceder a su medición, debemos seleccionar la unidad de análisis que va a ser medida. ¿Cuál es esa unidad de análisis? Podemos seguir dos enfoques. Vamos a ver que hay dos enfoques, el enfoque del objeto y el enfoque del sujeto. El primero, el enfoque del objeto. ¿A qué nos vamos a referir? Nosotros podemos medir atendiendo al fenómeno de interés, al fenómeno que nos interesa, que son las innovaciones. ¿Cómo las medimos? Pues, por ejemplo, por la publicación de las empresas en revistas técnicas de aquellos productos nuevos que ponen en el mercado. Y entonces podemos hacer la medición. Una innovación de una empresa, otra innovación de otra empresa, otra innovación de otra empresa, porque son diferentes objetos los que vamos a medir y los contabilizamos de esta forma. Claro, son objetos distintos. ¿Qué otra forma podemos tener de medir el fenómeno de interés? Pues podemos atender al actor que es responsable de ese fenómeno de interés. El actor responsable, ¿qué es lo que hace? Llevar a cabo ciertas actividades. Entonces, para obtener innovaciones, que es lo que nos interesa medir, la empresa, los actores que trabajan en la empresa, han llevado a cabo un conjunto de actividades y nosotros podemos proceder a medir esas actividades. ¿Cómo las medimos? Por ejemplo, por el coste que implican para la empresa esas actividades, el desarrollo de esas actividades, porque hay una cantidad de euros que la empresa tiene que invertir para desarrollar esas actividades. Podemos también medirlas por el número de personas que participan, que trabajan en el desarrollo de esas actividades. Entonces, nosotros tendríamos, en este caso, el enfoque del sujeto. Atendemos a las actividades y medimos por el coste que conllevan, medimos por el número de personas que participan. Por tanto, tenemos dos formas de medir las innovaciones. Por poner un ejemplo y dejarlo claro, ¿qué sería el enfoque del objeto? Pues el enfoque del objeto, por ejemplo, es una empresa que desarrolla una maquinaria nueva. Esa maquinaria nueva es una innovación para la empresa, afecta a sus procesos de negocio, sus procesos de producción y es un objeto nuevo para la empresa. Por tanto, estamos ante el enfoque del objeto, la nueva máquina.
Ahora, ¿cuál sería el enfoque del sujeto? El enfoque del sujeto es que para el desarrollo de esa máquina, la empresa ha tenido que realizar unas inversiones para hacer actividades de innovación, actividades de I+D, actividades de ingeniería, actividades de diferente tipo. Entonces, esas actividades que conducen al desarrollo de la maquinaria son actividades de I+D, ingeniería, etcétera, son actividades dentro del enfoque del sujeto. Entonces tenemos el enfoque del objeto y el enfoque del sujeto. Vemos ahora un texto que propone el manual de Oslo para atender bien a esta diferencia. Dice el manual de Oslo: el término innovación se puede utilizar en diferentes contextos para referirse a un proceso o un resultado. Para evitar confusiones, el manual de Oslo utiliza el término actividades de innovación para referirse al proceso, mientras que el término innovación se limita a los resultados. Por tanto, observad que cuando seguimos el enfoque del objeto, nos estamos refiriendo a un resultado, nos estamos refiriendo a la innovación como un objeto, como una cosa. Si seguimos el enfoque del sujeto, estamos atendiendo a un proceso, estamos teniendo en cuenta la innovación en tanto que actividad. Vamos a insistir un poco en esa distinción entre la cosa y el proceso. Vamos a seguir una aportación de un filósofo que se llama Charlie Broad, quien publicó un documento titulado Think and Processes y plantea un ejemplo que es el siguiente. Estamos sentados en una silla, en una habitación, escuchando música. Nos levantamos, salimos de la habitación, hacemos algunas cosas, al cabo de unos minutos volvemos, la música ha seguido sonando, nosotros nos volvemos a sentar y nos sentamos en la misma silla. Pero la música ya no es la misma. Ha transcurrido un tiempo. La música ha ido cambiando. Por tanto, ¿qué es la silla? La silla es una cosa. Dura en el tiempo. ¿El proceso qué es? ¿La música qué es? La música es un proceso. Cambia a lo largo del tiempo. Y dice finalmente Broad, dice, al final, una cosa no es más que un largo y aburrido proceso. Bien, esa es la aportación de Charlie Broad. ¿Qué nos dice a nosotros en relación con la innovación? Que la cosa, el objeto, es la innovación como un objeto, la máquina. ¿Qué es el proceso? El proceso es la actividad, es lo que se lleva a cabo, es lo que da como resultado la innovación. ¿De acuerdo? Entonces, cosas y procesos, actividades y resultados. Observemos un pequeño inciso de algo que nos va a servir posteriormente. Estamos hablando de actividades de innovación que producen como resultado un objeto que es la innovación, la nueva máquina. Si a la actividad y al resultado le añadimos el objetivo y el fin que perseguimos, nosotros estamos ya desarrollando la lógica de intervención de un proyecto que nos será útil cuando hablemos de políticas de innovación. Recordadlo, actividades, la innovación desde el punto de vista del sujeto. Los resultados, la innovación desde el punto de vista del objeto. Si le añades el objetivo que persigues y el fin, lógica de intervención, útil para la política de innovación que veremos posteriormente. Vamos a seguir con las actividades de innovación. El enfoque del sujeto. Las actividades de innovación, ¿cuáles son? Fijaros cómo las define el manual de Oslo. Las actividades de innovación son las actividades de desarrollo, financieras, organizativas y comerciales realizadas por una empresa y encaminadas a obtener una innovación. ¿De acuerdo? Son actividades de muy diferente tipo. Vamos a ver una relación de ellas tal como las expone el manual de Oslo. ¿Cuáles son actividades de innovación? Son actividades encaminadas, de diferente tipo, encaminadas al desarrollo de innovaciones, a obtener una innovación como objeto. ¿Las actividades cuáles son? Hombre, evidentemente, en primer lugar, la I+D. La I+D en la empresa es una actividad de innovación.
También es una actividad de innovación la adquisición o arrendamiento de bienes tangibles, como por ejemplo una máquina. Cuando hablamos de actividades de I+D o estos arrendamientos o adquisiciones de bienes tangibles, estamos hablando de una innovación, de una actividad de innovación per se. Siempre que la empresa hace actividades de innovación, siempre que lleva a cabo una adquisición de una máquina, bueno, pues son actividades de innovación. Ahora, existe otro conjunto de actividades adicionales, como pueden ser, por ejemplo, la ingeniería, diseño, otras actividades laborales creativas, el marketing, el valor de marca, la propiedad intelectual, la formación de los empleados, el desarrollo de software y base de datos, la gestión de la innovación. Todas esas actividades son actividades de innovación en función de que estén conectadas con el desarrollo de innovaciones. Es posible que una actividad de este tipo puede no ser una actividad de innovación. Por ejemplo, la formación de los empleados. ¿Es una actividad de innovación? Depende. Depende si está conectada con innovaciones. Por ejemplo, si la empresa lanza para sus empleados un curso de inglés, por sí mismo no es una actividad de innovación. Ahora, si la empresa ha adquirido, por ejemplo, una maquinaria y la van a instalar ingenieros que vienen de Alemania y que nuestros empleados se van a comunicar en inglés o en alemán, la empresa pues, puede lanzar un curso de formación en inglés o en alemán que se convierte en una actividad de innovación porque está conectada con la adquisición de la maquinaria, que sí es una actividad de innovación. Bien, entonces, estas son las actividades de innovación. ¿Por qué son importantes? Porque nosotros vamos a conocer, vamos a intentar medirlas en la empresa. Vamos a intentar medirlas porque vamos a ver cuánto invierte la empresa en el desarrollo de estas actividades y qué número de personas trabajan en estas actividades. Bien, entonces, esto sería la actividad de innovación, todo el conjunto de actividades que conducen a la producción de un objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto es la innovación. Entonces, una cosa es la actividad, es el proceso, otra cosa es la innovación, el objeto, la cosa. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora tres situaciones posibles y con esto vamos a plantear un ejercicio. Se pueden dar tres situaciones posibles en la empresa en relación con las actividades de innovación que desarrolla. 1, 2 y 3. Primera. La primera actividad de la empresa es: lleva a cabo actividades de innovación que producen como resultado una innovación como un objeto. ¿De acuerdo? Primera situación. Lleva a cabo las actividades y obtiene una innovación. Segunda situación. En la segunda situación, la empresa lleva a cabo actividades de innovación y en el periodo de observación en que nosotros realizamos la encuesta, no han finalizado, están en curso, están en marcha, no han producido, por tanto, como resultado una innovación. Segunda situación. Tercera situación. La empresa, en el periodo de observación, emprende una actividad de innovación que observa que por diferentes razones, puede ser porque le sale muy cara o porque no cuenta con el personal adecuado, pueden ser diferentes razones, suspende la actividad, corta con la actividad, la aborta y no obtiene tampoco innovaciones. Tres situaciones, por tanto. La empresa lleva a cabo actividades de innovación y da como resultado una innovación. Enfoque. La segunda, la actividad de innovación la desarrolla la empresa, pero está en curso, no ha finalizado, no ha generado innovaciones. Y la tercera, la ha suspendido, tampoco genera innovaciones. Vamos a ver entonces cómo esto da lugar a un ejercicio que lo vamos a plantear de esta forma. El ejercicio se ve en la diapositiva y observamos un cuadrito que tiene dos entradas. Arriba observamos, la empresa tiene actividades de innovación en el periodo de observación, sí o no. Y en la parte de la izquierda tenemos, la empresa tiene al menos una innovación en el periodo de observación. Fijaros que arriba señalamos el enfoque del sujeto, en la parte de la izquierda señalamos el enfoque del objeto. ¿Tiene actividad de innovación? Sí o no. ¿Tiene innovaciones? Sí o no. El ejercicio consiste en lo siguiente. ¿Cómo denominamos a la empresa que se sitúa en cada uno de los recuadros? ¿Cómo llamamos a la empresa que sí tiene actividad de innovación y sí tiene innovación en el periodo de observación?
¿Cómo llamamos a la empresa que sí tiene actividades de innovación, pero no produce innovación por estar en marcha o por haberla suspendido, etcétera? Entonces, vamos a poner denominaciones de empresas. ¿Qué es una empresa que se encuentra en cada uno de esos recuadros? Bien, este es entonces el ejercicio que será resuelto, como siempre, en el vídeo siguiente. El vídeo siguiente que daremos ya entrada al concepto de I+D. Bien, con esto entonces finalizamos y nos vemos en el vídeo quinto. Muchas gracias.